Bien, y por terminar con la conservación del momento lineal, vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de conservación del momento lineal, ¿no? Tanto ejemplos como los que podemos experimentar, que vamos a experimentar aquí, como ejemplos que se dan en la naturaleza. Es decir, en la naturaleza también hay multitud de ejemplos de conservación del momento lineal, y en el mundo de las partículas elementales vamos a ver que a veces ese principio de conservación del momento lineal, ese principio inamovible de conservación del momento lineal, ha llevado pues a buscar partículas que parecía que no estaban o que faltaban, o dónde estaba esa energía que faltaba, y dio lugar, por ejemplo, al descubrimiento de partículas como pudiera ser el neutrino. Bien, vamos a fijarnos en un primer ejemplo, que es lo que tenemos aquí, que es lo que llamamos el movimiento a reacción. ¿De acuerdo? Fijaos cómo podemos, si nosotros inflamos este globo que tenemos aquí, bien, tenemos este globo inflado y lo que voy a hacer es, sin impulsar el carro para nada, soltar el sistema. Bien, observad qué es lo que ha sucedido, es decir, el sistema empieza a moverse y la razón por la que se mueve, esto es lo que llamaríamos, por ejemplo, un movimiento de propulsión a reacción. Daos cuenta lo que ha sucedido aquí, es decir, el sistema inicialmente estaba en reposo y a medida que el aire del globo va saliendo hacia atrás, a través de este tubito, puesto que el momento lineal inicial del sistema era 0, estaba en reposo, si hacia atrás sale cierta masa de aire moviéndose con velocidad en ese sentido, el resto del sistema tendrá que moverse justamente en el sentido opuesto para garantizar la conservación del momento lineal. Es decir, el momento lineal final de la masa de aire que se expele en esa dirección tiene que ser igual que el momento lineal final del resto del sistema que se está moviendo hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo, como veis, de conservación del momento lineal, que sería el movimiento a reacción. Durante mucho tiempo, a principios del siglo XX, se discutía sobre la posibilidad de que una nave en el espacio exterior pudiese llegar a propulsarse, a moverse. Había algunos periodistas, en su día en Estados Unidos, que afirmaban que si no había materia contra la que ejercer algún tipo de fuerza, por principio de acción y reacción, no habría fuerza de reacción necesaria para impulsar la nave. Pero como veis, esto no es así. Es decir, basta simplemente para que algo se pueda mover, incluso en el espacio interestelar o interplanetario, una nave pues, que expela una enorme cantidad de masa de gas a gran velocidad en un sentido para que el resto de la nave se pueda mover en el sentido opuesto. Y esto es lo que llamamos el movimiento de propulsión o movimiento a reacción. ¿De acuerdo? Bien, para finalizar esta parte dedicada a la conservación del momento lineal, vamos a analizar algunos procesos en los cuales el momento lineal, vamos a ver, permanece constante. ¿De acuerdo? Y procesos que tienen lugar de modo natural. Por ejemplo, fijaos como conservación del momento lineal, cómo nada un calamar o cómo nada, por ejemplo, la sepia. ¿De acuerdo? En el caso de un calamar se mueven por lo que llamamos el principio de propulsión a chorro, que es el mismo ejemplo que hemos puesto antes con el carrito y el globo, ¿de acuerdo? Por el propulsión a chorro, fijaos que si el globo exhala aire en un sentido, el globo se moverá justamente en el otro. Ese principio nos dice que cuando un cuerpo que inicialmente está en reposo expulsa parte de su masa en un sentido, la masa residual se va a mover en otro. Y fijaos que este principio, por ejemplo, se cumple incluso en las desintegraciones radiactivas. Si tenemos una desintegración radiactiva y un núcleo que inicialmente está en reposo emite una partícula, llamémosla alfa o un electrón beta, según qué tipo de desintegración, el núcleo residual sufrirá un retroceso en sentido opuesto al que emite la partícula. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ocurrir siempre, tanto en partículas elementales como, por ejemplo, en el movimiento de, como vemos aquí, el calamar. ¿Qué es lo que hace el calamar para desplazarse? Pues el calamar, cuando se desplaza, absorbe agua por lo que llamamos la cavidad paleal y expulsa a través de un tubo a gran velocidad el agua que ha absorbido previamente. Y precisamente al expulsar el agua hacia atrás, el calamar se desplaza hacia adelante.
Así es como el calamar o la sepia, por ejemplo, se desplazan en el agua, ¿de acuerdo? O cómo se mueven, por ejemplo, cuando se lanza una nave espacial. Fijaos que la cantidad de gases que expulsa hacia atrás hace que el conjunto de la nave se mueva hacia adelante. Esto sería el ejemplo de propulsión a chorro. Bien, el otro ejemplo que hemos visto, fijaos que el juego de billar, siempre se ha dicho que el juego de billar es un juego de conservación de momento lineal, es decir, todo está previsto. Los golpes, por muy magistrales que sean, todos los golpes que uno da en el juego de billar obedece a conservación de momento lineal. Y como hemos visto antes, esa conservación es un análisis en 2 dimensiones que no es más que una composición vectorial. Pero fijaos que incluso el ejemplo de conservación de momento lineal tiene que ver con el descubrimiento de partículas elementales o con la comprensión de procesos que acontecen en colisiones de partículas elementales y en producción de otro tipo de partículas elementales. Vamos a detallar un poquito este suceso. Esto tiene lugar en lo que se denomina una cámara de burbujas, y lo que se observan aquí son trazas de partículas, de distintos tipos de partículas, que los físicos después analizan qué tipos de partículas son, utilizando leyes como la de conservación de la energía o conservación de momento lineal. Las partículas que son cargadas, las que están cargadas, son las que dejan trazas. Por tanto, todas estas trazas que vemos aquí son partículas que están cargadas. Además, estas cámaras de burbujas están en el seno de campos magnéticos, lo que hace, y esto ya, digamos, cuando se analice el movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos en el curso que viene, pues algunas de ellas, las que están cargadas, pero todas ellas, las que están cargadas, dejan trazas curvadas. El radio de curvatura va a depender pues, de la masa y la velocidad, así como de la carga y el campo magnético que se esté utilizando en el proceso. Vamos a analizar este proceso porque bueno, pues es interesante ver cómo efectivamente incluso en este mundo de las partículas elementales rige el principio de conservación del momento lineal. Bueno, este proceso nos va a sonar un poquito a chino porque vamos a hablar de partículas elementales que seguramente no habéis escuchado de ellas hablar nunca, ¿no? Fijaos que este proceso, que se ven varias trazas, las trazas que nos interesan serían esta que entra por aquí. Esto es un tipo de partícula llamada pión negativo, ¿de acuerdo? Que colisiona, en este caso colisiona con un núcleo, y a partir de esa colisión aparecen dos partículas neutras porque no dejan traza. Decíamos antes que las partículas que son neutras, que no tienen carga, no pueden dejar traza en una cámara de burbujas. Por tanto, de esa colisión surge un tipo de partículas que se denominan bariones, un barión lambda, que tendría esta dirección que tenemos aquí, rectilínea, y por supuesto no deja traza por ser neutra, y otro tipo de partícula que es un mesón, un kaón, también neutro, que tampoco deja traza, que iría en esta dirección. Es decir, que la conservación de momento lineal hace que esto dé lugar a una y otra partículas que en este caso son neutras. Que posteriormente, a su vez, en este caso, lo que hemos llamado el barión lambda, neutro, se desintegra en un pión negativo, que es este que deja la traza curvada, y en un protón positivo, que tendría un radio de curvatura justamente en sentido opuesto. Lo que pasa que, como sale a gran velocidad, su radio de curvatura es muy grande, pero esto se curvaría en ese sentido, ¿no? Y a su vez, el kaón que hemos dicho neutro se desintegra posteriormente, y es este vértice que tenemos aquí, el que corresponde en ese caso a un pión negativo y a un pión positivo. ¿De acuerdo? Por tanto, veis cómo, fijaos que la trayectoria esta da lugar a estas dos trayectorias siguiendo el modelo parecido al de las dos esferas que colisionaban, y a partir de una dirección aparecen, digamos, una colisión, en este caso, según las reglas que hemos citado antes. Es decir, que en el mundo incluso de las partículas elementales, como veis, rige el principio de conservación del momento lineal. Bien, y fijaos por último cómo la ley de conservación del momento lineal, en la que creemos firmemente, pues ha conducido al descubrimiento de, o por lo menos a postular, partículas que no se veían, pero que de alguna manera tenían que estar ahí porque no se conservaba ni la energía ni el momento lineal. Por ejemplo, este tipo de procesos, que al año que viene estudiaréis, que son los procesos de desintegración radiactiva beta, en la cual un núcleo espontáneamente emite un electrón beta.
¿de acuerdo? Es decir, este proceso básicamente consiste en que un neutrón se convierte en protón emitiendo lo que llamamos un electrón beta. De ese modo, el núcleo residual, donde antes había un neutrón, ahora hay un protón de más, y en consecuencia el número atómico de ese elemento aumenta en una unidad. Eso sería un proceso de desintegración beta. Entonces, en esta imagen, aquí, digamos, teníamos una partícula alfa, es decir, un núcleo de helio que, como recordáis, pues tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿de acuerdo? Bien, pues este núcleo de helio sufre una desintegración tipo beta, por tanto, a partir de ahí tendrá 3 protones y un solo neutrón, y se convertirá en consecuencia en litio. Bien, esa partícula beta, que no es más que un electrón cargado, deja una traza clara en la cámara de burbujas, que es esta traza que tenemos aquí. Y como veis, ese núcleo de helio que se desintegró aquí es el que deja esta traza en ese retroceso, ¿de acuerdo? Decíamos antes, cuando retrocede, cuando emite una partícula, sufre un retroceso. Pero sin embargo, fijaos que este núcleo que retrocede y deja este trazo grueso es un núcleo de litio. Y daos cuenta que en este proceso no se está conservando el momento lineal. ¿Por qué? Porque el momento lineal del electrón beta tiene esta dirección, pero el momento lineal residual del núcleo residual tiene esta dirección. Por tanto, obviamente ahí no se está conservando el momento lineal. Y si no se está conservando el momento lineal, eso quiere decir que ahí falta algo. ¿Qué es lo que falta? Pues falta algo que no deja traza en esa cámara de burbujas, es decir, falta algo neutro, ¿de acuerdo? Y ese algo neutro, por conservación del momento lineal, se tiene que estar moviendo en una dirección de este estilo, ¿de acuerdo? Para que tanto el momento lineal de esta partícula como el de esta nos dé lugar a un momento lineal que equivalga al momento lineal del núcleo residual. Esto llevó entonces a postular la existencia de, o que en este tipo de procesos de desintegración debería existir una partícula neutra que no deja traza, que además, según los cálculos, pues era una partícula casi o prácticamente casi carente de masa. Hoy sabemos que tienen muy poquita masa, pero casi carente de masa, y que se movía a una extraordinaria velocidad, pues del tipo de la velocidad de la luz. Bien, esa partícula neutra a una velocidad prácticamente la de la luz y casi carente de masa, se le dio el nombre de neutrino. Y fijaos que esta fotografía pues corresponde precisamente a una, digamos, manifestación directa de que ahí falta algo, y ese algo pues era el neutrino. Como veis, por tanto, el principio de conservación del momento lineal ha servido también para demostrar la existencia de partículas nuevas, como en este caso el neutrino. Bueno, y por último finalizamos ya el tema de dinámica, de las leyes de la dinámica, con los conceptos de impulso, lo que llamamos impulso, y momento lineal. El concepto de impulso lo tenemos que entender como un concepto realmente muy intuitivo. Es decir, imaginad un niño, una niña en un columpio y queremos que se empiece a columpiar. ¿Qué es lo que hacemos? Acompasamos, es decir, empujamos durante un cierto tiempo, y sabemos que el resultado de ese empujar durante un cierto tiempo hace que el columpio empiece a moverse. Es decir, el resultado de esa fuerza ejercida de un cierto tiempo produce una variación del momento lineal. A eso lo llamamos impulso mecánico. ¿De acuerdo? Es decir, que en realidad una fuerza que actúa durante un cierto tiempo, un intervalo de tiempo determinado, pues define lo que llamamos el impulso mecánico. Como recordamos de la segunda ley de Newton, la definición general de fuerza, decíamos que era la rapidez con la que variaba el momento lineal, es decir, F equivalía a delta P entre delta T. De modo que entonces F por delta T, que es lo que llamamos impulso mecánico, es decir, una fuerza que actúa durante un cierto intervalo de tiempo, produce una variación de momento lineal. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a lo siguiente. Si yo quiero conseguir una cierta variación de momento lineal, lo puedo hacer de dos maneras. O bien mediante una fuerza pequeña que actúe durante un largo intervalo de tiempo. Por ejemplo, si queremos columpiar a un niño o una niña, lo que no hacemos nunca es darle un mamporro. No le hacemos un mamporro que actúe durante un corto intervalo de tiempo. No hacemos eso.
Lo que hacemos evidentemente es empujar suavemente, es decir, una fuerza pequeña, pero acompasándola durante un largo intervalo de tiempo. Obviamente el mismo ejemplo sería si le damos un palazo, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Nadie se le ocurre columpiar a nadie a palazos, que sería una fuerza muy grande, pero en cortos intervalos de tiempo. Sin embargo, el efecto podría ser el mismo, es decir, fuerza muy grande en corto intervalo de tiempo produce una variación de momento lineal, pero fuerza pequeña en largo intervalo de tiempo pues produce una variación de momento lineal. Aquí tenéis ejemplos de, pues por ejemplo, una fuerza que actúa sobre la pelota, es una fuerza casi instantánea, una fuerza grande durante un corto intervalo de tiempo y produce una variación de momento lineal. Una patada a un balón es una fuerza que actúa en un intervalo de tiempo, produce una variación de momento lineal. O un golpe de bate a una pelota, pues es una fuerza instantánea, casi en el corto intervalo de tiempo, produce una variación de momento lineal, e igual que un golpe de la raqueta a una pelota produce una variación de momento lineal. ¿De acuerdo? Bueno, pues el impulso mecánico, como acabamos de decir, sería, a partir de la expresión de la segunda ley de Newton, el producto fuerza por intervalo de tiempo. Es decir, una fuerza, un impulso es una fuerza que actúa durante un cierto intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Fijaos que en algunos casos esas fuerzas no son fuerzas constantes. Por ejemplo, si pensamos un golpe de tenis con la raqueta, recordad que viene la pelota, se deforma la pelota y la malla y como resultado finalmente sale la pelota impulsada hacia el otro lado. En esos procesos la fuerza varía de un modo parecido a como está aquí. Es decir, es una fuerza que aumenta, ¿vale? Durante el tiempo, llega a un máximo y posteriormente la malla se relaja y vuelve a salir la pelota impulsada. En cualquiera de los casos, es decir, aunque la fuerza sea variable, sabemos perfectamente que esta fuerza equivaldría, pues por la cuestión de la ley de las áreas, ¿de acuerdo? Si esta área es justamente equivalente a esta que tenemos aquí y a esta que tenemos aquí, equivaldría, por ejemplo, a la actuación de una fuerza media que fuese constante en ese mismo intervalo de tiempo. Por tanto, incluso en el caso de fuerzas instantáneas, las podemos traducir a una fuerza media que estuviese actuando durante ese mismo intervalo de tiempo, produciendo el mismo efecto. ¿Cuándo es más importante, o en qué casos nos interesa más una fuerza pequeña durante un intervalo grande de tiempo, o viceversa, una fuerza grande durante un intervalo de tiempo pequeño? Pues por ejemplo, imaginaos una situación donde yo creo que todo el mundo entenderá que es más cómodo optar por la fuerza pequeña. Suponed que vais descendiendo por un puerto de carretera con el coche, de repente os quedáis sin frenos y tenéis que optar por parar de alguna manera. Una, opción A, me estampo contra una roca que tengo en la cuneta derecha, entonces me voy a estampar contra la roca, y el objetivo final es que me voy a parar, pero claro, me voy a parar con una fuerza muy grande en un corto intervalo de tiempo. Opción B, en la cuneta izquierda tengo un montón de heno, de paja ahí almacenada, muy bien, me voy contra el heno, me va a producir una fuerza mucho menor, pero durante más tiempo, pero el proceso final es que al final también me voy a parar. Obviamente está claro que ahí optaríamos por una fuerza menor actuando durante un mayor intervalo de tiempo. O, por ejemplo, imaginad que os lanzáis en paracaídas. Cuando llegáis al suelo, se trata de frenar. A nadie en sus sanos juicios se le ocurriría saltar en paracaídas y frenar de golpe con las dos piernas estiradas, cayendo al suelo. Es decir, una fuerza grande, actuando durante un corto intervalo de tiempo, resultado, nos rompemos las piernas, el coxis y lo que haga falta. ¿De acuerdo? Situación normal que hace la gente cuando intenta aterrizar en el salto del paracaídas, pues va doblando las piernas, que es lo que hacemos todos además cuando saltamos. Es decir, cuando uno salta y llega al suelo, flexiona las piernas con el objetivo precisamente de que la fuerza de impacto dure más tiempo y sea, en consecuencia, menor. Es decir, doblamos las piernas para no rompernos las piernas. Si hacemos un salto y caemos con las dos piernas rígidas, nos vamos a partir las rodillas sin duda alguna, que es lo mismo que nos pasaría en un salto en paracaídas. Por tanto, como veis, el concepto de impulso tiene su importancia, ¿de acuerdo? Incluso, fijaos, tiene su importancia en el sentido de que si el impulso produce variación de momento lineal, fijaos lo que en algunas ocasiones hacen los karatecas cuando rompen
un ladrillo. Muchas veces cuando rompen un ladrillo, lo que hacen es un golpe seco y además acompañan con el impulso de la mano hacia arriba. Durante ese golpe seco, fijaos que hay una variación de momento lineal de la mano, que es inicialmente el momento lineal va hacia acá y finalmente el momento lineal va hacia arriba, de modo que si yo, por ejemplo, doy un golpe en el que el momento lineal inicial tiene esa dirección y el momento lineal final, por ejemplo, tiene esa dirección, la variación que se ha producido en el momento lineal, en este caso entendido como P final menos P inicial, daos cuenta, se convierte en la suma de P final menos, y como el momento inicial va en el sentido negativo, menos P inicial. Vamos a quitarlo, estamos hablando de que va en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por tanto, traducido esto a módulos, simplemente uno es en sentido opuesto y el otro es en el sentido hacia la derecha, en sentido positivo. Esto equivale finalmente a sumar los dos momentos. Es decir, que al final lo que tengo es la suma del momento final más el momento inicial. Es decir, en ese golpe de retroceso lo que hacemos es incrementar drásticamente la variación de momento lineal. Y por tanto, si incremento la variación de momento lineal, estoy ejerciendo una fuerza mayor en ese intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Como veis, por tanto, el concepto de impulso pues tiene muchísimas aplicaciones. Es un concepto bastante intuitivo, bastante sencillo, pero que tiene numerosas aplicaciones en problemas de dinámica. Y con esto, pues digamos, toda la parte de teoría de este tema queda ya concluida.